Buenas y bienvenidos, como siempre, aquí a través a lo desconocido live. Espero que estéis todos muy, pero que muy bien. Bueno, hoy la verdad os quería comentar un tema que, bueno, ya llevo un tiempecito investigando y estudiando y la verdad es que es muy interesante porque es el tema de que efectivamente no lo comprendemos muy bien, pero la mente interactúa con eventos futuros. Es decir, existe la precognición. Es decir, podemos predecir, de alguna manera, por explicarlo así, podemos percibir acontecimientos futuros de una forma que todavía pues no podemos llegar a comprender. No lo comprendemos del todo, pero efectivamente parece que algo ocurre. Veréis, en la mente no hay reglas. Nosotros a través de un sueño podemos volar, podemos atracar un banco, podemos ir a infinidad de lugares a través del cosmos, podemos viajar. La ciencia lo que hace es que cuando, generalmente los sueños, las imaginaciones y todo esto ocurren, las trata como autocontenido, es decir, es algo, según dice la ciencia, es algo que solo sucede en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Pero claro, hay algo que son los sueños premonitorios que se saltan esta regla. Y en cierto modo la consciencia a veces también se salta la regla. Y esto es algo que todavía los científicos no nos pueden explicar por qué. Sin embargo, la ciencia está abriendo mucho la mente hacia, estos acontecimientos. Es decir, están empezando, a estudiar este tipo de comportamientos que durante tanto tiempo la ciencia estaba prácticamente así. Es decir, en la actualidad se está empezando a querer investigar todo esto para llegar al fondo de la verdad de este asunto, de por qué existen los sueños premonitorios, por qué el ser humano es capaz de predecir acontecimientos futuros. Porque esto existe, os puedo poner muchos ejemplos, hay infinidad de ejemplos de sueños premonitorios, infinidad. Cada uno de nosotros también hemos tenido sueños premonitorios. Fijaos que hace poco salió en televisión el caso este de, el chico este que acabó con la vida de toda su familia, con una katana, ¿no? Se le cruzaron los cables de alguna manera y el reportaje salió en televisión hace poco. Me parece que fue en Discovery, creo. Y el chaval que ahora parece que está rehabilitado después de años y años después de eso y después de pasar por la cárcel, evidentemente. En su relato ha contado algo increíble. Su hermana, que tenía síndrome de Down, estamos hablando de una persona con síndrome de Down, ojo, justo antes de que él hiciera ese acto tan, que no hay palabras para describirlo, comentaba en la entrevista del documental que justo unos días antes, cuando estaban desayunando todos en la cocina, lo dijo, es decir, su hermana pequeña con síndrome de Down, que creo que tenía 6 o 7 años, lo dijo en la cocina mientras estaban todos desayunando. Es decir, les dijo, he soñado que va a pasar esto. Y les contó justo lo que iba a pasar días después. Es decir, que su hermano iba a acabar con toda la familia, prácticamente. Hay más casos. Está el caso de la escuela de Aberfan, que días antes de que una montaña cayera sobre una escuela, acabando también con la vida de prácticamente todos los niños de la escuela, hubo algunos niños que soñaron eso. Podéis verlo en internet, lo he tratado yo también en mi libro, pero como estos casos hay un montón y además te lo cuentan
con una exactitud que es imposible, pero es que es imposible que sea una coincidencia. Es decir, algo interactúa con nuestra mente y hace que nuestra mente conozca inconscientemente, porque es inconscientemente, conozcamos el futuro. Y bueno, referente a lo que os quiero contar hoy, deciros que los científicos, ya os digo, que se están empezando a meter en este caso para estudiarlo seriamente, porque esto es que pasa. Y la ciencia, yo creo que año tras año, pues se está quitando la venda de los ojos y está empezando a investigar cosas que antaño se consideraban pues paranormales, por ejemplo. Veréis, una científica que además es directora, tiene su propio instituto y todo esto, se llama Julia Musbridge. Tengo aquí unas palabras que ha dicho referente al estudio que ha hecho sobre esto, sobre la precognición, los sueños premonitorios y todo esto, porque es un estudio extenso. De hecho, también escribió un libro muy interesante. Pero fijaos qué palabras dijo. Dijo referente a esto, dijo: creo que la precognición es una especie de viaje mental en el tiempo hacia el futuro para obtener información. Estamos tan acostumbrados a aplicar las reglas del mundo físico al mundo mental que en realidad no entendemos que hay diferentes reglas. Es un dominio diferente. Yo creo que aquí es donde entra la física cuántica, porque yo creo que la física cuántica es donde realmente hay que meterse, porque es donde está la clave. La física cuántica es la que interactúa de forma inconsciente con nuestra mente. Segurísimo os lo digo, porque yo lo he estudiado muchas veces y es que siempre llego a la misma conclusión. Bueno, también dijo más cosas. Dijo: la separación que tenemos entre las personas en el espacio y la separación que tenemos entre los acontecimientos en el tiempo, en el mundo físico, ¿quién dice que tienen que aplicarse al mundo mental? Es decir, son palabras que yo os digo que las ha dicho en el estudio y que la verdad es que nos hacen pensar bastante. Y ya os digo, todo esto tiene que ver con la física cuántica. En la física cuántica hay fenómenos que tienen que ver con esto. Hay, la típica espantosa acción a distancia conocida por Einstein. No sé si la conocéis. Si veis la serie Genius, que es muy interesante, que os cuentan la vida de Einstein, que también la están echando en documental. En esa serie, os la recomiendo, por cierto, es muy interesante, son 10 capítulos, pero que muy interesante. En esa serie explican cuando Einstein se tuvo que topar con eso, con la acción de las partículas a distancia. Para él era algo que chocaba muchísimo porque no lo podía explicar. Y aún hoy en día es difícil de explicar, pero sucede, es decir, cuando hay dos partículas unidas y se separan, aunque estén separadas una infinidad de distancia, aunque una esté en el otro lado del mundo, cualquier cambio que suceda en una se transfiere automáticamente, estamos hablando instantáneamente, a la otra. Instantáneamente, saltándose todas las reglas. Es decir, ojo. Y esto tiene que ver también con los viajes en el tiempo. Y seguramente tiene que ver con esto, con lo que ocurre de verdad con la mente humana y con la consciencia. La consciencia humana tiene relación con todas esas partículas y con la física cuántica, que efectivamente es una materia que hoy en día, para nosotros se salta todas las reglas, pero seguramente en un futuro comprendamos cómo funciona. Pues bien, como os digo, esta señorita, Musbridge, trabajó con psicólogos, trabajó con físicos para intentar comprender esto.
y, como os digo, hizo un extenso estudio e incluso escribió un libro. Y hicieron algunos experimentos, principalmente pues, en 7 laboratorios alrededor del mundo, haciendo diferentes pruebas que consistían en someter a personas a diferentes estímulos. Se ha comprobado que estas personas, inconscientemente, aunque ellas no lo exterioricen, sabían lo que iba a pasar. Es decir, os explico. Haciendo un electrocardiograma, midiendo la sudoración y comprobando diferentes parámetros en el cuerpo humano, han comprobado que efectivamente, antes de que suceda algo, estos parámetros aumentan, es decir, se alteran, aunque la persona no tenga ni idea de lo que va a pasar. Es decir, inconscientemente sabemos que algo va a pasar, que esto tiene tela. Y esto, trasladado a los sueños, nos puede dar una imagen correcta de lo que puede pasar en el futuro. Una imagen correcta, hablamos, Y Mus Bright explicó que, una analogía, hizo una analogía con un palo. Disculpad. Esto se llama Atraviesa lo desconocido live y todo ocurre en directo, y si se me cae el rotulador pues también ocurre en directo y pues no pasa nada. Ella explicó, lo dijo con una analogía que es un palo. Si tenemos un palo y aquí hay un río, esto es un río y esto es un palo y la corriente va hacia allá. Perdón, hacia allá no, tendría que ir hacia aquí para explicarlo, como lo explicó ella. La corriente va hacia allá, se generan ondas aquí y se generan ondas aquí. Visto desde arriba, pues sería algo así. Si la corriente va hacia allá, este es el río, pues se generarían ondas así. Pero aquí delante del palo también hay ondas. Si os fijáis, os lo pongo en una foto, que yo creo que con la fotografía se entiende mucho mejor. El palo serían los acontecimientos que ocurren. Las ondas que hay delante, pues sería una respuesta emocional leve que se antepondría efectivamente al acontecimiento. Y las ondas que hay detrás, pues son las respuestas emocionales intensas. En fin, amigos, a mí me sorprende gratamente que haya científicos que se estén dedicando a este tipo de temas, que intenten explicar esto y que estén poniendo todo su empeño, como la doctora Mus Bright, en solucionar esto para intentar saber y sacar algo en claro definitivamente de por qué podemos predecir acontecimientos, sobre todo a través de sueños premonitorios. Que esto nos ha pasado, repito, a todos. No es una coincidencia. No lo es. Es decir, el cerebro percibe estímulos de una forma que todavía no podemos comprender. Y esos estímulos predicen acontecimientos futuros. Quizás nuestro cerebro esté interactuando de alguna manera con el futuro. Y ya os digo, la física cuántica no impide esto. No lo impide. Es decir, se puede a través de la física cuántica predecir. No lo impide. Se puede predecir un evento futuro. En fin, yo creo que todavía nos falta mucho para comprender todo esto, ¿no? Todas estas cosas, ¿no?, que unen física cuántica y consciencia con sueños premonitorios. Porque hasta la fecha, hasta hoy en día, en 2017, sabemos efectivamente qué ocurre, pero todavía no sabemos, digamos, por qué. Se está, ya os digo, investigando mucho. En parte esta doctora Mus Bright, está investigando mucho, pero todavía nos falta el quid de la cuestión, que es el por qué.
En fin, amigos, seguiremos aquí investigando, como siempre, en Atraviesa lo Desconocido Live. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la vista.